Saludos a todos. Vamos hoy a continuar con lo que viene siendo nuestra bitácora del Data Science dominicano y seguimos con el tema de la Big o el análisis asintótico de algoritmos y su complejidad. Yo siempre confundo el nombre, no sé si lo digo bien, pero es un análisis. Y aquí le he preparado una bitácora bastante larga, una bitácora bastante larga fácil de explicar y corta, pero en el sentido de las celdas que tiene y de las cosas que toca. He tratado de hacer un resumen que no nos falte nada de lo esencial sobre este tema, que es muy importante para los data science, porque hay una rama de las matemáticas con la computación que se fundamenta mucho en este tipo de análisis. Todo lo que vamos a ver aquí es un análisis sencillo y he querido dejar esta bitácora para que todos podamos tener una fuente de información más o menos ordenada, según yo, aunque el orden de las cosas depende de quién la mire. Entonces, empecemos con esto. Vamos a empezar con la bitácora, vamos a entrarle al tema. Entonces, tenemos bitácora sobre Big O, análisis de algoritmo y su complejidad. Estos análisis lo que buscan es responder la pregunta, cuando un algoritmo o estructura de datos es mejor que otra. Eso es lo que buscamos nosotros cuando hacemos un análisis de algoritmos y su complejidad. Saber cuál es mejor que otro. Entonces los conceptos fundamentales son el término estructura de datos. Aquí le dejo una definición mía o que he visto ya que de lo que he estudiado ya la he tomado como propia. Posiblemente la habré visto por ahí, pero mi definición sería, es una manera sistemática de organizar y acceder a los datos. Esa sería mi definición de estructuras de datos. Puede parecer un libro de texto y decir que yo le copié, pero ya yo tengo esa idea incrustada en mi cabeza. La palabra sistemática de organizar y acceder son dos cosas muy importantes en lo que es una estructura de datos. Los algoritmos, que es un procedimiento para realizar una tarea paso a paso en una cantidad de tiempo finita. O sea, que tenga un orden esos paso a paso, que ese algoritmo también sea consistente, que si yo se lo paso a un compañero, él pueda llegar a los mismos resultados que yo, siguiendo los pasos con ese orden, y que sea finito, que no se quede infinitamente calculando cosas para llegar a un resultado. Estos son los dos términos principales para lo que es el análisis y complejidad de algoritmos. Entonces, aquí importamos las librerías que vamos a utilizar. Aquí importamos una librería para generar números random. Simplemente es eso. Una librería time que me va a ayudar a mí a medir el tiempo que lleva la máquina desde que hace algo hasta que termina, para poder medir el tiempo de ejecución que tienen los algoritmos. Lo usaré para eso. Vamos a ver cómo se usa esa librería. Se llama time. Vamos a usar NumPy para crear arreglos y hacer operaciones con listas. Pandas, que posiblemente no la haya introducido, pero aquí la usaremos para crear tablas, para ver mejor un poquito más organizadamente los datos en forma de tablas. Y cómo yo puedo crear un objeto panda, un data frame, que va a ser una de las estructuras más importantes para ustedes como data science. Esa palabrita data frame se va a quedar en su mente grabada por mucho tiempo. En Pandas tú puedes crear data frame. En Spark también hay un objeto que se llama data frame. Casi todo lo que tenga que ver con análisis de datos van a aparecer los data frame. Panda es una librería de Python que nos va a ayudar para eso. Tengo una bitácora exclusiva para Panda. Lo veremos más hacia adelante. Vamos a usar esta librería, que esta librería lo que trata es sobre gráficos, porque vamos a graficar muchas funciones matemáticas aquí y vamos a ir acostumbrándonos a graficar todo, porque las gráficas pueden decirnos cosas más fácil que los datos. Nosotros viendo una gráfica podemos encontrar ciertas características mucho más rápido, y el parte del trabajo de data science va a ser producir estas gráficas. Esta es Maploid,
una librería muy famosa. Esta librería no es tan famosa para mí. La he visto aquí en los notebooks y me parece muy, muy bonita la forma en que produce los gráficos y interactúa con JavaScript para hacerlo. Y ArtType, no sé cómo se pronuncia en inglés. La voy a estudiar con un poquito más detenido luego cuando entremos en la parte de visualización, que pienso darle mucho énfasis a esas ramas de cuando empecemos esa ruta, porque yo no soy muy bueno en eso y quiero mejorar esa parte. Entonces Matplotlib es una de las más famosas para trabajar también con gráficos, hacer gráficos de barras, gráficos de puntos, gráficos de lo que sea. Matplotlib es una librería famosísima en este mundo del data science y de Python para hacer gráficas. Aquí también tengo dos formas de hacer import, uno haciendo from y otras que es el import normal que ustedes conocen con las alias. Aquí lo que estoy diciendo es desde la librería random, impórtame solamente el método range. Y de la librería time, impórtame el método time. Es lo único que estoy diciendo aquí. Desde esta librería, impórtame este método. Y aquí estoy diciendo, impórtame esta librería como con un alias np. Esa es la diferencia que hay aquí. Los que no habían visto esto es simplemente otra forma de importar. Si yo quiero importar algo en específico de la librería y no todas las funciones o términos de la librería. Entonces, seguimos. Nosotros vimos en el video anterior que uno de los objetivos de la Big O es analizar el tiempo, poder comparar cuánto tiempo dura un algoritmo en ejecutar a partir de una cantidad de datos de entrada, encontrar una solución al problema que esté resolviendo el algoritmo. Ese tiempo de ejecución es el tiempo de que inicia, de que toma los datos hasta que termina y llega a la solución. Entonces, el primer análisis que nosotros podemos interpretar aquí es el análisis de tiempo de ejecución versus el tamaño de la entrada. Eso es lo que vamos a analizar ahora. El tiempo de ejecución versus el tamaño de la entrada. Desde ahora les digo que esto no es un buen análisis. Puede ser un análisis estimativo para hacer una comparación rápida, pero no es un buen análisis para clasificar nuestros algoritmos. Pero se llegan prácticamente a las mismas conclusiones. Luego veremos un análisis que es más matemático y un poquito más consistente. Y veremos los detalles de por qué este tipo de análisis de tiempo de ejecución versus tamaño de entrada, no es tan eficiente. Entonces, aquí le digo que es la primera herramienta de análisis para los algoritmos y estructuras de datos. Involucra el tiempo de ejecución para que usaremos la librería time para determinar el tiempo que lleva un algoritmo ejecutándose. Y el algoritmo con el promedio de tiempo de ejecución más bajo será el ganador en este análisis. Si queremos comparar dos algoritmos y queremos ver cuál es más eficiente de los dos, el que tenga el promedio de tiempos de ejecución, yo voy a ponerle diferentes entradas de datos, diferente tamaño de entrada de datos a un algoritmo y veré qué tiempo toma en terminar en encontrar la solución con esa cantidad de datos. Entonces esta bitácora vamos a dejarla hasta aquí. Vamos luego a ver cómo yo genero datos de pruebas y qué algoritmos vamos a comparar. Desde ahora le digo que serán el algoritmo de la burbuja y el algoritmo heap-sop, el algoritmo de ordenamiento heap que usa una estructura de árboles. Es mucho más complejo de entender, pero desde ahora le digo que es el más eficiente de los dos. Y vamos a compararlo. Vamos a compararlo midiendo los tiempos de ejecución y tomando datos. Esta parte es una parte muy importante en el trabajo de un data science. Hay veces que tenemos que generar experimentos para hacer comparaciones de algo y generando datos aleatorios. Hay un método que se llama el método de Monte Carlo en estadística, que también trabaja más o menos así, generando datos aleatorios para predecir comportamientos. Y este temita de la Big O lo usaremos también para definir algunas características del análisis de datos.
Lo dejo hasta aquí, esta bitácora, y nos vemos en la bitácora siguiente.